Buenas noches, chicos. Por acá el gusto y el placer, la profe Kenny Peña, quien tiene el agrado de impartir la cátedra de Taller de Servicio Comunitario. El día de hoy vamos a ver el módulo 3, que se llama Motivación y Sensibilización. Vamos a comenzar definiendo lo que es una motivación. Fíjense que se habla que la motivación es aquello que impulsa, que dirige o mantiene el comportamiento de un ser humano. También podremos decir que es un patrón de comportamiento que varía de una persona a otra, pudiendo decir también que es el proceso por el cual, básicamente, se llega a este comportamiento. Si tomamos en cuenta estas tres definiciones, pues podemos decir que la motivación es algo intrínseco, aquello que nos impulsa, nos estimula a realizar algo, con la finalidad de que de obtener algún tipo de recompensa, porque normalmente la motivación se fundamenta en eso. Seguidamente vamos a explicar el patrón de comportamiento ante una motivación, ante un estímulo. Entonces, hablamos que el estímulo es la causa, la motivación, la necesidad, se fundamenta en ese deseo de generar un patrón de conducta conformado por esa motivación, porque ese estímulo me va a generar a mí una necesidad y esa necesidad me va a generar a mí esa motivación de hacerlo, de cumplir una meta, de llegar a un objetivo y satisfacer esa necesidad por la cual yo estoy luchando o me estoy estimulando. Por eso se habla de que cuando se genera un patrón de comportamiento, se emplea una energía física, mental, para alcanzar una meta. Por eso se le habla de ese estímulo y de que algo yo voy a obtener en función de esa motivación, de ese comportamiento que yo voy a hacer. Por eso se habla también que son una serie de factores que inducen a comportarse de una forma concreta, adecuada, en función a ese círculo o a esa sociedad donde yo me desenvuelvo. Entonces, ya conocido lo que es la motivación y el patrón del estímulo, vamos entonces a hablar qué es lo que motiva a hacer el servicio comunitario. Fíjense que se habla de dos vertientes, de lo personal y de lo profesional. Hablamos iniciando con lo personal porque el personal va a fomentar a ese estudiante a generar el compromiso y la solidaridad con esa comunidad, donde yo voy a generar un acto de reciprocidad con esa sociedad, siendo estudiante. Y como profesional me va a permitir a mí enriquecer esas actividades de educación superior que he aprendido y que muchas veces no he practicado. Y es aquí a través del aprendizaje de servicio que yo aplico los conocimientos adquiridos durante toda mi formación, bien sea académica, artística, cultural o deportiva. Pues se va a fundamentar esos conocimientos en lo que yo estudio, porque si yo estudio turismo, yo tengo que generar algún tipo de proyecto que sea en función del turismo. No puedo inventar administración porque yo no tengo nada que ver con administración. Ojo con eso y de una vez se los digo. Asimismo, podemos decir que es una formación a través de ese aprendizaje para generar un capital social para un país que va a permitir que ese estudiante se sienta cómodo al generar un proyecto que en sí ayude a otras personas a estimular el conocimiento, a generar una necesidad o a saciar una necesidad que existe, y es a través de mis conocimientos como estudiante que yo voy a ayudar a esa persona o a esa comunidad. Luego hablamos de los beneficios que se obtienen con la aplicación del servicio comunitario. Fíjense que hay 5. Hablamos entonces de la implicación de los ciudadanos en la vida social. ¿A través de qué? De la creación de redes sociales, la oportunidad de incrementar la participación democrática de los ciudadanos. ¿A través de qué? De la organización, de organizarnos ante una necesidad, y esa necesidad me va a poner a mí ejercer un poder, de esa transformación social, de la dinamización de la comunidad, que es la capacidad de influir en esas problemáticas sociales y buscar un cambio, no solo de la comunidad, sino de las instituciones que pueden generar un mejor cambio. Y hablamos del desarrollo social, que es ese incremento de esa capacidad colectiva de adaptación a los diversos cambios que pudiéramos hacer para que una comunidad avance. Seguidamente vamos a hablar de lo que es un valor. Fíjense que los valores forman parte de los objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue. No nos debe perseguir, o sea, constantemente nosotros practicamos los valores.
porque generamos ese compromiso social, esa guía para accionar con el fin de generar un cambio en el caso del servicio comunitario. ¿Por qué? Porque ese servicio comunitario va a permitir al estudiante que ayude a una comunidad en específica, generando una perspectiva diferente de esa necesidad o de esa problemática que puede tener. ¿Para qué? Para yo generar una construcción sistemática de una gestión asociada al conocimiento que yo puedo dar, que yo puedo impartir dentro de la sociedad. Dentro de estos valores se encuentra la salud, la riqueza, el poder, el amor, la virtud, la belleza, la inteligencia, la cultura, la transformación social, entre otros. Seguidamente, vamos a hablar de las 5 cualidades o de las 5 características que tiene un valor. Fíjense que se habla de durabilidad. Los valores se reflejan durante el curso de la vida o lo largo de la vida. Sin embargo, hay valores que son más permanentes en el tiempo que otros. Hablamos de la polaridad. Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo. Todo valor conlleva un contravalor. Cuando hablamos de esto, es que al aplicar yo un valor tengo que ver las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo. Por eso se habla de contravalor. También de la trascendencia, que los valores que trascienden en un plano concreto, es decir, algo que se da sentido y significado según la vida de cada ser humano y la sociedad donde está inmerso. Hablamos de la integridad, que cada valor tiene una abstracción, una integración en sí mismo y no es divisible. O sea, yo no puedo dividir el amor. Sin embargo, puedo dar amor a diversas personas. La satisfacción, que son los valores que genera la persona cuando lo practican. Cuando yo practico un valor, me va a generar una satisfacción, una emoción por cumplir o dar algún tipo de valor. Y la durabilidad, que sabemos que los valores pues se reflejan a lo largo de la vida y son permanentes y dependen de cada persona. Acá vamos a hablar de los valores que están presentes dentro del servicio comunitario. Fíjense que hablamos de la solidaridad, por supuesto, del dar sin recibir nada a cambio. Hablamos de la responsabilidad social, yo como ente estudiante, ¿qué le puedo brindar yo a esa comunidad o a esa sociedad para ayudarlo? ¿A través de qué? De mis conocimientos, de mis virtudes. La igualdad, no porque una persona tenga un rango más bajo que yo o porque no sepa, no lo voy a tratar igual y lo voy a tratar con menosprecio. No, eso no entra aquí. Hablamos de cooperación porque se une un todo, estudiantes, comunidad y universidad para ayudar, para cumplir con una necesidad. Hablamos de corresponsabilidad porque entre todos tenemos la responsabilidad de armar un proyecto y de que ese proyecto se cumpla. Se habla entonces de la participación ciudadana, de la asistencia humanitaria y la alteridad. Cuando hablamos de alteridad es aquel valor presente que me ayuda a mí a enfocarme en lo que verdaderamente debo hacer, que es el problema en sí de la comunidad y de mantenerme en un estatus de ayuda sin menospreciar al otro. Hablamos entonces de que hay una serie de valores que ustedes van a ejecutar dentro del servicio comunitario. Hablamos entonces de la honestidad, pues es ser real, honesto, acorde con los elementos que conlleva mi vida, ser auténtico, ser genuino, ser objetivo. Hablamos del valor de la puntualidad. Eso es tan importante y ustedes no lo aplican. ¿Por qué? Porque es una disciplina que me permite a mí cumplir en un plazo estimado todos los objetivos que yo tengo en función a ese proyecto. La responsabilidad de dar cumplimiento a esas obligaciones, a esa toma de decisiones como estudiante, como ente de ayuda a la comunidad. La comunicación, que es tan importante, ese intercambio de información y el entenderse, el escucharse, el de entender los pensamientos y las ideas, los sentimientos que tiene otra persona que está dentro de ese funcionamiento o dentro de esa comunidad, o que yo voy a necesariamente otros estudiantes con los que yo puedo tener algún tipo de relación académica. El servir, por supuesto, es uno de los valores primordiales porque es algo espontáneo que te permite a ti colaborar con el otro. El respeto hacia los demás es algo imprescindible.
porque el respeto es el que marca los límites de cada persona. Hablamos también de la solidaridad, que era lo que les decía anteriormente, ser solidario, eh, ser, ser entendido en función de las necesidades. Hablando de la responsabilidad que yo tengo que asumir de mayor o menor valor, todos esos objetivos, todas esas funciones, todas esas metas que yo debo cumplir para el beneficio de la comunidad. También hablamos del compromiso, que ese compromiso que yo tengo con esa comunidad beneficiada y que yo tengo que cumplir para facilitar la realización del proyecto. Y por último, la alteridad, que es el proceso, que es lo que les decía, hablamos de la perspectiva que se logra adquirir del otro, donde yo tengo que pensar en el otro. Es como tratar de igualar, porque todos somos iguales y todos tenemos las mismas posibilidades. Sin embargo, en este tipo de proyectos, pues es muy importante generar ese valor. Disculpen. La corresponsabilidad, que es el reparto equilibrado de las tareas, la cooperación entre todos los miembros, ya sea comunidad, universidad, profesor, todos juntos. La participación ciudadana, que es la intervención de la comunidad con ustedes para generar el manejo de toma de decisiones, de recursos, de impactar una serie de acciones que se desarrollan dentro de la comunidad, y la ayuda humanitaria, que es esa transferencia de recursos, esa recepción para aliviar o subsanar las necesidades que puedan tener otros en una determinada crisis. Ya para finalizar, hablamos entonces de que este servicio comunitario o el servicio comunitario como tal es un proceso de construcción ciudadana que va de lo vivencial a lo experiencial, que hace del fin educativo un sinfín de aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a reflexionar, va a motivar a ese individuo hacia un colectivo. A través de esa práctica educativa yo voy a sensibilizar, yo voy a hacer que esos estudiantes reflexionen, participen de una manera activa para generar una socialización, un reconocimiento y un respeto de los estudiantes hacia esa comunidad. Por tanto, el servicio comunitario es una interacción social que genera un aprendizaje permanente y se trabaja bajo una concepción de planificación, generando una serie de acciones que van acorde con el cumplimiento de la legalidad impuesta del servicio comunitario dentro de Venezuela. Porque les recuerdo que si ustedes no cumplen con el servicio comunitario, no les dan su título. Entonces es importante que ustedes sí o sí lo hagan. Para culminar el taller, acá les dejo las preguntas que ustedes deben contestar eh, para el tercer taller. Sin embargo, este taller cierra en enero. Forma parte del tercer corte. Los 2 talleres que faltan. Pero las clases se les va a dar este año porque por cronograma, pues corresponde. Entonces hablamos de estas 5 preguntas, ¿qué es un valor para ti? ¿Qué valores aplicarías en tu vida? Si estás dispuesto a aplicar estos valores en tu vida, tienen que explicarlo. Me gusta mucho el sentido crítico. Es importante que ustedes opinen, se expresen. Se habla también qué valores creen que necesitas tú para cumplir el servicio comunitario y consideras que el estímulo forma parte de la motivación al servicio comunitario. Ya se está terminando. Ya con esto me despido. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, pues ya saben, el grupo de Telegram, estoy por ahí atenta a cualquier pregunta. Chao, chao. Feliz noche.